colocamos la tuerca de bronce, que es la que va a ir enroscada en el manómetro para probar el rendimiento, pero todavía no lo vamos a poner porque tenemos que soldar este caño acá. La salida de alta es la alta presión del motocompresor. Pero ¿qué sucede? Si nosotros le ponemos un chicotito de caño o le ponemos un nipple y ponemos una manguera de servicio, la manguera tal vez no soporte la alta presión. O si la soporta, la estamos deteriorando antes de tiempo, o sea, le estamos dando un envejecimiento prematuro. Entonces lo mejor que hay es un cañito de 1/4 y soldarlo. Vamos a soldar con fundente. ¿Por qué fundente? La símil plata suelda cobre con cobre, pero ¿qué es lo que sucede? Este caño que vienen de fábrica no son cobre puro, entonces tenemos que colocarle un fundente como para que limpie la superficie y pueda adherirse la símil plata. Así que le vamos a soldar este cañito con fundente y símil plata. Para que este caño ingrese, acá tenemos que agrandarlo. Para agrandarlo lo vamos a calentar. Vamos a utilizar una autógena en la cual tenemos oxígeno y butapropano, el común de cocina, y tenemos que manejar con mucho cuidado, o sea, tenemos que respetar porque es un elemento peligroso el autógeno. Prendemos el butano primero, después habilitamos el oxígeno y ahí ya tenemos en la puntita azul, no en la flama, en la puntita azul tenemos todo el poder del autógeno. Calentamos el caño con una pinza fina, lo agrandamos. Calentamos hasta que se ponga el rojo. Y ahí lo vamos agrandando suavemente, no de golpe porque si no se va a rajar y se va a abrir. Y probamos. Ahí entró. Ponemos un poquito de fundente. Siempre el calor del caño más grueso hacia el más fino. Colocamos el fundente sin quemarlo, que se derrita, y ahora por supuesto se va a quemar, pero ya limpió la superficie. Y acá soldamos. Ya está listo. Una vez que terminamos de soldar, siempre cierren la autógena, tanto sea el oxígeno como el butano, para prevenir accidentes. Bueno, y ahora vamos a probar el rendimiento teniendo cuidado acá que tenemos esta zona, todavía hay calor ahí. Entonces vamos a enderezar con una pinza. Enderezamos con una pinza y ponemos el manómetro. No es mano vacuómetro, manómetro. Por supuesto que hay manómetros más chiquititos. Lo que pasa es que acá nosotros en el instituto usamos este tipo de manómetro porque tenemos mejor lectura y se puede apreciar la presión en forma instantánea. Ajustamos bien y ahora lo conectamos eléctricamente y acá a mí me tiene que marcar 500 libras en 15, en 20 segundos, si es menos mucho mejor, pero ya más no serviría el motocompresor.
Ahí lo desenchufamos y la aguja tiene que quedar clavada. 500 libras, o sea, él va a levantar mucho más, ¿no? Puede llegar a levantar hasta 600 libras, pero sería sacrificar el compresor, porque yo necesito 500 libras para tener un óptimo funcionamiento en el refrigerador, o sea, voy a tener un frío extraordinario. Si tengo menos de 500 libras, voy a tener un frío malo, un frío que no va a parar nunca, porque no va a llegar al punto de corte. Ahora, si yo tengo acá 500 libras y la aguja queda clavada, es porque el rendimiento de la unidad motocompresora es óptima. Tampoco si llega a 500 libras y yo paro el motocompresor y la aguja empieza a descender, o sea, se va hacia el cero en forma violenta, tampoco me sirve porque las 500 libras me va a levantar, perfecto. Voy a tener un buen frío, pero cuando pare, esta descompresión que va a tener, que es un problema de flapper, de valvulita dentro de la caja flapera, ¿qué va a hacer? Me va a empujar el gas caliente del condensador hacia el evaporador. ¿Y qué va a suceder? Se va a empezar a descongelar enseguida, el termostato va a reaccionar, porque va a decir, se está descongelando, le voy a dar marcha de vuelta. Y es un motocompresor que no va a servir para nada. Entonces, lo mejor que hay es 500 libras y que la aguja ahí quede clavada. ¿Lo están viendo? Son 500 libras clavaditas, no se mueve. O sea que esta unidad motocompresora está óptima, tanto sea de rendimiento como de consumo amperométrico. Ahora vamos a descomprimir esta presión con mucho cuidado porque son 500 libras, o sea, son 35 kilos. Si yo doblo el caño o algo y me llega a reventar, no puedo lastimar. Entonces primero lo voy a descomprimir paulatinamente. Ahí se descomprime y ahí ya puedo sacar porque ya esta presión no me va a dañar si se rompe el caño. Vamos a probar nuevamente en cuanto a segundos se refiere. Ajustamos nuevamente. Siempre el ajuste es con una sola mano, no con dos, porque las fuerzas de las manos son desparejas. Ahí. Y ahora vamos a controlar. Voy a controlar con el reloj. ¿En cuántos segundos levanta 500 libras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos tenemos 500 libras. O sea que este compresor está óptimo. ¿Por qué hay que hacer esta prueba? Porque si me levanta a mí 500 libras en 25 segundos o en 30, no me sirve. Porque el refrigerante no va a licuar totalmente. Entonces no voy a tener buena expansión. Por ende voy a tener un frío malo. El frío malo es que tarda muchísimo, por ejemplo, en enfriar la mercadería. Tarda mucho en hacer las cubeteras. No para nunca porque no llega nunca a los 15, 16 bajo cero, que es lo que tiene que tener el bulbo del termostato, que está ubicado en la última o anteúltima vuelta, para que ella corte. Entonces va a gastar electricidad, o sea, no va a funcionar bien. Por eso siempre prueben los motocompresores en la parte de rendimiento. Así que vamos a descomprimir nuevamente, muy suavemente. Con una sola mano siempre, descomprimimos. Ahí todavía tenemos alta presión, peligro para nuestro cuerpo, puede salir un esquirlo. Ahí ya no, ahí ya descomprimimos tranquilamente, guardamos el manómetro, que no se golpee, porque si este se golpea después tenemos que cotejar con otro. Pues si varía la aguja nos engaña a nosotros en cuanto a la prueba de rendimiento.
Bueno, vamos a cortarle un chicotito que es donde vamos a empalmar con el condensador. O sea, la alta del condensador. Vamos a hacer un cañito de apéndice que podemos usar una válvula ya comprada o podemos dejar obturado y utilizar una llave pinche. Vamos a hacer dos cosas para que aprendan. Vamos a hacer este que es más barato y después yo le voy a poner la llave pinche para que vean cómo pincha el cañito y cómo lo pueden soldar para que quede presurizado todo el sistema, o sea que quede hermético. Nunca dejen una válvula en un sistema de refrigeración, porque van a aparecer pérdidas. Acá hacemos de vuelta la pestaña. Siempre no se olviden de la gotita de aceite. Como no es reforzada, porque acá voy a trabajar con baja presión, no hace falta que golpee el caño de cobre. Entonces acá hago la pestañita. Ya está. La tuerca. Y ahora vamos a soldar en lo que sería el caño de apéndice. Por este cañito nosotros podemos hacerle vacío, cargarle aceite, cargarle el refrigerante y regular todo tipo de presión. Así que primero vamos a hacer con un nifle, lo más barato, y después yo le voy a sellar y voy a pinchar con una llave pinche para que vean las distintas posibilidades que ustedes tienen. Acá tenemos un nifle, un cuarto por un cuarto. Yo lo voy a enroscar acá. Ahora lo vamos a ajustar y de acá sacamos nuestra manguera de servicio. Ajustamos siempre con una mano. Y ahora vamos a calentamos la punta un poquito y él se va a pegar solito. Entonces, ahora vamos a hacer la soldadura. Calentamos un poco para que el caño se introduzca en el otro y no se nos caiga cuando estamos soldando. Ahí está. Retiramos el fuego. Siempre que pongamos fundente, nunca tenemos que poner con el mismo fuego, porque si no lo estamos quemando antes el fundente. Y lo único que vamos a hacer es carbonilla, en la cual vamos a tener una pérdida. Ahí ya se soldó. Volvemos a cerrar la autógena. Nunca se olviden. Y ahora vamos a retirar el aceite, porque vamos a ponerle aceite nuevo a este compresor. Es un compresor usado que el cliente trajo para que se lo coloquemos en su refrigerador, en su heladera o nevera. Depende de en qué país estemos, cambia el nombre. Vamos a guardar los elementos que no usamos para que no nos estorben el trabajo. Y ahora vamos a retirar el aceite. Sale por línea de succión. Lo sacamos todo. Ya hemos retirado todo el aceite. Esto se descarta, este aceite, y vamos a utilizar aceite anticongelable. Pero una vez que sacamos el aceite no podemos ponerle el aceite. Después le ponemos, cuando terminemos de hacerle el vacío, el por succión, porque va a estar en vacío, va a entrar solo. Así que vamos a proceder a colocar la unidad motocompresora. Antes de desoldar los caños de alta y baja, tenemos que sacar el caño de apéndice, cortarlo, para que no haya absolutamente nada de presión positiva en el sistema.
porque si tenemos presión positiva, o sea, positiva que expande, cuando desoldamos se nos puede venir el aceite hirviendo, porque estoy desoldando, o el gas caliente en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Entonces ahí me aseguro de que ya no hay presión positiva en ninguna parte del sistema. Esto podemos hacerlo siempre con refrigerantes no explosivos. Por ejemplo, uno de los refrigerantes explosivos es el R600, el isobutano, que no podemos poner soplete, ¿tá? Lleva otro tipo de mecanismo. Pero estos refrigerantes como el R134A, el MP39, el R12 que ya está en extinción, podemos utilizar tranquilamente el soplete para desoldar los conductos. Así que ahora vamos a desoldar el conducto de baja, teniendo mucho cuidado. Cuando vemos que va saliendo ese fuego amarillo es porque hay aceite dentro del caño. Entonces lo sostenemos con la pinza y una vez que vemos que derritió, sacamos el soplete y estiramos el caño. Para que no se prenda fuego, si no se prendería fuego. Y ahora vamos a desoldar la línea de alta presión. También tiene aceite, tienen que tener mucho cuidado y retirar siempre el soplete. Vamos a desoldar el filtro deshidratador. Siempre cuando hagan una carga de refrigerante por una pérdida, un cambio de motocompresor, cambien en el filtro siempre. Bueno, ahí lo tenemos mecánicamente desconectado. Vamos a cortar el tubo capilar acá. Así después ponemos el filtro nuevo. Este ya no sirve más, hay que descartarlo. Acá tenemos uno nuevo. Y vamos a desconectar eléctricamente esta unidad motocompresora. Tanto sea el positivo, el negativo y la descarga tierra. Descarga tierra muy importante. Nunca se olviden de conectar el sistema, el motocompresor o el refrigerador, la nevera, a descarga tierra. Así que vamos a retirar la unidad motocompresora, sacando las planchuelas, y acá la retiramos. Con cuidado, porque si la sacudimos nos podemos llenar de aceite. La retiramos y la ponemos en otro lugar. Bueno, acá antes de colocar la unidad que vamos a cambiar, vamos a limpiar toda la parte donde va el motocompresor por una cuestión estética. Vamos a limpiar con una aspiradora. Dejamos bien limpio. La estética es igual de importante que el funcionamiento del sistema.
Bueno, y ahora retiramos todos los elementos. Limpiamos el lugar de trabajo. No tiene que haber humedad, nada, porque el enemigo número uno de la refrigeración es la humedad o el agua, que es lo mismo. Donde entra un poquito de humedad al sistema, se va a solidificar esa gotita de agua, o sea, se va a endurecer en el evaporador. ¿Y en qué parte? En la puntita del capilar, al ingreso del evaporador. Les voy a cambiar de nombre también. Evaporador sería el congelador. Pero se llama evaporadores porque ahí es donde evapora el refrigerante. Bueno.